Bienvenidos. En la casa del Padre te espera su presencia. Somos una familia que adora, alaba y ora al Señor. Aquí creemos en que Dios transforma vidas. No olvidemos la palabra, Hebreos 10:25. Nos alegra que estés aquí. Un lugar para crecer. Un lugar para permanecer. Somos Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Que fuera un TikTok de bendición, se pone toda descontrolada y se desenfrena, ¿sí? Porque el TikTok le trajo recuerdo de lo que estaba tratando de superar, ¿sí? Entonces, bueno, al rato nos llama, hermano, pastor, bueno, le dije, ¿quién te mandó a estar viendo esas cosas? Pues le dije, ponete a ver algo que te sume, algo que te ayude. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque en este tiempo, mis amados hermanos, nosotros creo yo que tenemos una batalla, repita conmigo, una batalla en la mente, ¿sí? Estamos siendo bombardeados de muchas maneras a causa de nuestras relaciones, de lo que escuchamos, de lo que vemos. Y el apóstol Pablo nos da ciertos lineamientos para que nosotros podamos como entender la vida cristiana. Mire, le voy a decir una cosa, mi hermano, necesitamos pedirle mucho al Señor que nos ayude a tener entendimiento, porque la vida cristiana no solamente se basa en cosas muy, voy a decirlo de esta manera, si usted quiere, en hacer, en servir, no, la vida cristiana tiene que llevar entendimiento. Nosotros tenemos que entender por qué estamos aquí. ¿Qué tiene de diferente el cristianismo de otras religiones del mundo? Tantas religiones que hay en el mundo, ¿sí? ¿Qué tiene de diferente Cristo con Mahoma, Cristo con Buda, Cristo con otras religiones? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué usted y yo estamos acá? ¿Qué hay de diferente? ¿Por qué estamos acá? Cuando nosotros vamos a ver, hermano, la vida del cristiano está marcada por principios, por valores, está marcada por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que tener un efecto en nuestra vida. Entonces el cristiano tiene deberes, repita conmigo, deberes, ¿sí? Que cumplir, qué hacer. Y el apóstol Pablo nos deja y nos marca y nos traza algunos de ellos. Dice Romanos 12:2, dice, vamos de lleno, ¿sí? Así que, hermanos, mire qué poderoso cómo escribe el apóstol Pablo. Así que, hermanos, ¿sí? Uno de los puntos bien interesantes de la vida cristiana es que usted y yo, esa palabra para hermanos en el griego, ¿sí? Esa palabra para hermanos en el griego es adelfo, ¿sí? Esa palabra hermanos, representa algo muy importante en la vida cristiana. Esa palabra para hermano representa algo bien importante en casa, por ejemplo, ¿sí? Usted y yo somos hermanos y necesitamos entender que ese vínculo no solamente es un vínculo. Escuche lo que le voy a decir. En la vida humana, hermano, usted tiene vínculos de sangre, ¿sí? De su genética con sus hermanos carnales, por ejemplo. Pero en la vida espiritual también fue derramada la sangre, la interfase de la sangre de Jesucristo lo ha hecho hermano con el que tiene a la par, ¿sí? Dígale que tienes a la par, eres mi hermano aunque te caiga mal, dile, ¿sí? ¿Sí? Eres mi hermano aunque no me agrade tu sonrisa, ¿sí? Dile, ¿sí? Eres hermano aunque yo soy más guapo que tú, dile, ¿sí? Tenemos que entender eso, o sea, que el sacrificio en la cruz del Calvario no fue en balde. Usted tiene que entender eso. El sacrificio en la cruz del Calvario, hermano, no va a creer usted que solo Jesús murió y cada Semana Santa pasan las películas, algunos echan sus lágrimas, otros ya no se las echan, ¿sí? Algunos van a ver las procesiones, ¿verdad? Y ven cuando pasa el Cristo. Yo le digo una cosa, sí, hace muchos años me recuerdo que pues con algunos amigos, pastores, pero hay un amigo en especial, ¿verdad? Que hacemos chistes siempre cada año, nos reuníamos y contábamos esto, porque era real, porque yo conocía a unos familiares de él, pero no voy a dar el nombre para que no sospeche quién es, ¿verdad? Pero yo conocía a ciertas familiares de ellas, ¿sí? De este hermano, sus tías, y efectivamente cada Semana Santa, cuando estaba pasando la procesión del Santísimo, ¿sí? Las hermanas estaban llorando, ¿sí?
Y solo dejaban de pasar y se estaban maltratando, se estaban insultando y se estaban echando los tragos, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque a veces nosotros no entendemos realmente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No lo dimensionamos. Y la palabra correcta para poder tal vez llevar un poco de entendimiento es dimensionar la profundidad, hermano, de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, Pablo dice, así que hermanos, o sea, tenemos que tener un vínculo. Repita conmigo, hermanos. Igual a un vínculo. Usted tiene que tener un vínculo con la persona que está a la par, porque es su hermano, ¿sí? Si usted, hermano, al pararse no saluda, no le da algún estrechón de mano a su hermano, no se despide, yo lo voy a motivar. Empiece a pedirle al Espíritu Santo que cambie su carácter, que cambie su manera de ser. Pastores, que yo así soy, así nací y así me voy a morir, ¿verdad? No, yo le voy a decir una cosa, esa no es la escuela de Cristo, ¿sí? La escuela de Jesucristo no es esa. La escuela de Jesucristo no es esa. Y si usted y yo no entendemos eso, le voy a decir de una vez, usted va a tener que estar siendo procesado en su vida, en su carácter, en su atención, en su forma de ser. Porque en la Biblia usted va a encontrar que se acercaron al maestro. Imagínense que se acercan a Jesús y le dicen, maestro, una mujer con un nivel de revelación de quién era Cristo. Sabe que en la Biblia muchas mujeres tuvieron un nivel de revelación. Escuche esta palabra que uso, revelación y entendimiento de quién era Cristo. A veces nosotros tenemos toda una vida de iglesia, toda una vida de venir y no tenemos el entendimiento de quién es Cristo. Pero esta mujer lo tuvo. Y entonces, como lo tuvo, también se perdió. Y dice que le dijo, maestro, vengo a pedirte algo, que cuando estés en el reino de los cielos, mis dos hijos, uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Mire qué tremenda y qué abusiva, ¿sí? O mire qué aprovechada, ¿sí? Porque entendió quién era él, entendió su deidad, entendió su poder, entendió quién era Jesucristo y se atreve a hacer una petición. Pero el maestro le da a entender, le dice, mujer, tú no sabes ni lo que estás pidiendo. Porque no está en mí dar posiciones, lo dijo Jesús. Luego se acercan a Jesús, maestro, y en el reino de los cielos, ¿quién es el mayor? En la tierra, ¿quién es el mayor? En la tierra, el que se cree el mayor es el que tiene dinero, el que tiene recursos, el que tiene propiedades, el que tiene más influencia, el que tiene poder en la tierra. Me explico, pero en el reino de los cielos Jesucristo dio un bombazo que nos rompe la cabeza. Pero en el reino de los cielos no será así. Mire qué curioso lo que hace Jesús. Jesús parece que es experto en romper nuestro conocimiento, en hacer a un lado nuestro conocimiento, nuestras capacidades. Dice, en el reino de los cielos, ¿quién es el mayor? Ayúdeme. El mayor es el que sirve. Imagínese eso. No el que es servido. En la tierra el que es servido es el mayor, ¿verdad? Entonces, cuando vemos eso, hermano, tenemos entonces esa palabra hermanos. Antes de proseguir, es importante entender la importancia de lo que Pablo está hablando acá. Hermanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Repita conmigo, sacrificio vivo. Ok, el primer sacrificio que aparece en la palabra de Dios, que aparece en la Biblia, en el Génesis, es el sacrificio, hermano, que fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra que fue inmolado antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, el primer sacrificio. Entonces, Pablo ahora dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis, que vuestros cuerpos, ¿sí? Que vuestros cuerpos, el cuerpo es el receptáculo del alma y del espíritu. Que vuestros cuerpos, hermano, que vuestros cuerpos estén delante de Dios como un sacrificio que está vivo. ¿Qué significa eso? Usted no se puede apagar al salir de la iglesia. Usted, hermano, cuando estamos adorando acá, usted tiene que seguir continuamente en su casa pidiéndole al Señor que lo ayude, pidiéndole al Señor que lo asista, pidiéndole al Señor que le dé la fortaleza para seguir cada semana buscando y creciendo más en el Señor. Eso es un sacrificio que está vivo, ¿sí? El único sacrificio vivo en la palabra de Dios es Jesucristo. Porque los machos cabríos tenían que ser degollados, tenían que ser sacrificados y después se ponían a asar a las brasas para que subieran como olor fragante delante de Dios. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario fue un sacrificio vivo. Entonces nosotros necesitamos entender lo que la palabra de Dios dice, porque en este tiempo, hermano, estamos viendo en la vida cristiana mucha falta, voy a comenzar primero, mucha falta de amor, ¿sí?
Cuando no tenemos amor. Miren, y lo que decía hace un momento la profeta, ¿sí? Lo que decía la profeta Helen hace un momento. Mire, cuando usted ama al Señor, usted le da al Señor por cuanto el Señor es con usted y por cuanto el Señor le ha dado. Oiga esto, cuando usted no entiende al Señor, ni siquiera le voy a decir ahorita, no me voy a poner a los que no aman al Señor, porque no quiero que nadie se sienta mal. A lo mejor a usted todavía no ha tenido la revelación de quién es el Señor en su vida y entonces por eso a veces no lo damos todo para el Señor porque no entendemos lo que es el verdadero amor hacia el Señor. La palabra de Dios nos da enseñanzas que nos ayudan a hacer enseñanzas prácticas para conocer el corazón de las personas que conocieron a Dios. Hablamos de personas en la Biblia que le dieron a Dios, pero yo no le estoy, por ejemplo, la viuda que lo dio todo. Yo no le estoy diciendo que lo dé todo. Decirle que lo dé todo, que vaya a traer las llaves de su carro y que me lo deje acá sería una manipulación equivocada y una mala interpretación teológica de la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo que una mujer que no tenía recursos, una mujer que era pobre, amaba tanto a Dios que prefirió darle al Señor y creer que el Señor podía suplirle. Esa es la enseñanza que la palabra de Dios nos está dando. Si después de eso alguien lo manipula, alguien le enseña lo incorrecto, necesitamos venir a la palabra y por eso yo le digo, necesitamos tener revelación y entendimiento de la palabra para poder avanzar y conocer al Señor. Pero la palabra, cuando enseñamos de darle al Señor, cuando enseñamos de ofrendar, cuando enseñamos, no estamos diciéndole que usted se tiene que despojar y usted tiene que traer sus tarjetas de crédito y pasemos acá. No. Le estamos diciendo que lo que el Señor quiere de nosotros es que aprendamos a amarlo. Porque cuando amamos al Señor estamos dispuestos a darle al Señor muchas cosas. Nuestro tiempo, por ejemplo, ¿sí? Nuestro talento, nuestro tesoro. Hay gente que tiene talentos y no se los ha dado a Dios. Es más, de repente ni sabemos que usted tiene talentos. Hay gente que a lo mejor podría estar acá, no sé, adorando con guitarra, con teclado, y a lo mejor ni digo porque me van a comprometer, ¿sí? Y estoy hablando generalidades porque hay gente que nos ve en varios lugares. Entonces nosotros necesitamos entender lo que la palabra de Dios está diciendo. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Usted y yo tenemos que empezar a identificar si yo estoy en sacrificio vivo delante del Señor. Y si estoy en sacrificio vivo delante del Señor, yo tengo que aprender a ser sensible a la presencia de Dios, sensible a la palabra de Dios, sensible a lo que está pasando a mi alrededor espiritualmente hablando, pero también humanamente. No podemos hacernos a la vista gorda, hermano, tanta necesidad que hay, tanta gente que está indiferente, tanta gente que está peleando. Le decía, me encontré con un hermano esta semana que lo conocí hace unos 15 años con mi pastor. Me recuerdo que estábamos, se iba a construir en la iglesia, andábamos con mi pastor. Y fuimos con un arquitecto que nos hiciera un diseño y la cosa, para no hacerle la historia, es que ahí estaba trabajando este hermano y ahí se quedó en la iglesia y lo he conocido por años al hermano y le digo hace unos días, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Estás yendo a la iglesia? No, pastor, ya no estoy yendo porque la iglesia me desilusionó, me dijo, ¿sí? ¿Para qué me dijo eso, sí? Le dije, ¿sabes una cosa? Le dije, la iglesia te puede desilusionar, las personas te pueden desilusionar, los pastores te pueden desilusionar. Es más, a mí me han desilusionado muchos cristianos, pero Cristo no te puede desilusionar, le dije. Cristo te ha dado trabajo, Cristo te ha dado bendición, Cristo te tiene gordo, le dije yo. Cristo te tiene hermoso y te voy a decir una cosa, estoy seguro, como Él también contrata gente, que has desilusionado a mucha gente porque seguramente no le has pagado a mucha gente los tratos que alguna vez hiciste y desilusionaste a mucho. Por lo tanto, busca de Dios, es un tiempo para buscar de Él. O sea, no pongamos excusa de que la iglesia me desilusionó. Sí, hermano, le voy a decir una cosa, como pastor yo se lo puedo decir. Estoy muy desilusionado del sistema religioso de este tiempo. Estoy muy desilusionado cómo pastores pelean con pastores, apóstoles con apóstoles, se espadean, ¿verdad? Profetas con profetas. Yo soy más grande, yo tengo más grande la iglesia, ese era mío, ese era tuyo, ese te lo llevaste, ese yo me lo quité, me explico, pelean, hermano, de verdad, yo lo he estado predicando y se lo digo, cuando vengamos a la presencia de Dios, cuando estemos, mire, yo cierro mis ojos y yo soy muy creativo, de hecho, pues soy creativo, ¿sí? Porque yo soy publicista, ¿sí? Y soy creativo, entonces ¿sabe qué? Yo me imagino aquella imagen así de cientos de miles de personas adorando a Dios. ¿Usted cree que Dios lo va a llamar por la iglesia donde usted se congregaba?
Hermana Karen, la que cantaba y adoraba, pastora también, ungida, venga por favor de Ministerios Casa de... Usted va a creer que Dios lo va a llamar a usted por la iglesia donde usted se congregaba. Si la iglesia es la iglesia universal de Cristo. Discúlpenme, los hermanos de las mega iglesias no te van a llamar si eras de Casa de Dios, no te van a llamar. Porque en el mundo hay un montón de iglesias que se llaman Casa de Dios. Entonces la gente no entiende eso. Y no tengo nada con el hermano Cash, bendigo al hermano Cash. Lo que le quiero decir es, la gente a veces cree que te van a llamar por la iglesia donde te enlistabas. Tú eres de la iglesia universal de Cristo, tú eres la iglesia. Y la gente no entiende esas cosas. Es que ese era mío, es que disculpa, ¿cuándo morí en la cruz del Calvario y cuándo me crucificaron? ¿Y cuándo resucité? Para decir que aquel es mío, que aquel es tuyo, que aquel me lo quitó, que aquel se fue, que aquel... Hermano, aquí hay gente que ha sido de bendición y algunos tal vez se recuerdan. Dios los prosperó y a los meses, pastor, me voy a ir a la iglesia, me voy a ir a la iglesia de la hermana tal. ¿Y qué cree usted? Ay, no, porque no, vaya hermano, Dios te bendiga, mi hermano, que te vaya bien, que el Señor te use. ¿Sabe que hemos ido y nos hemos encontrado la gente? Que Dios te bendiga, hermano. ¿Por qué? Porque la gente es de Dios, hermano. La gente no es de nosotros, ¿sí? La gente no es de nosotros. Tampoco andes de un lugar a otro porque también vas a ser una persona inestable que no tienes, no das frutos. Pero la gente no es de nosotros. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el apóstol Pablo nos está hablando que nuestros cuerpos tienen que ser sacrificios vivos delante de Dios. Y si la iglesia no evidencia que es un sacrificio vivo, por eso, hermano, es que usted podría hacer, dile al que tienes a la par y tócalo, ¿estás vivo o estás muerto? Dile. ¿Estás vivo o estás muerto? Porque si no eres un sacrificio vivo, entonces estás muerto. Y si estás muerto, por eso eres insensible, por eso eres tosco, por eso eres violento, por eso eres peleonero, por eso eres hablador, por eso eres chismoso, por eso eres mentiroso, por eso no entiendes el corazón de Dios en tu vida. Hermano, el cristianismo, mire, yo le voy a decir una cosa, yo un día le dije al Señor, se lo dije, porque yo crecí en la iglesia cristiana, hermano, desde que tengo noción. Yo me recuerdo grupos de mujeres en la casa, llegaban, mi abuelita tenía, su grupo nunca se me olvida, las Dorcas se llamaba, la que resucitó, ¿se recuerda? Que así, la hermana Dorcas era la que resucitó. Y me recuerdo que grupos y yo cierro los ojos y se me olvidan hasta las caras, gente que se murió joven, gente que todavía, algunos que nunca que se mueren, todavía están vivos, ¿sí? Pero ¿por qué le digo todo esto? Porque un día le dije al Señor, te amo el que haya, Señor, abierto mis ojos, a que haya salvado mi vida, tantas cosas pero le dije al Señor, Señor, necesito algo, te quiero pedir algo. Cualquiera pide fama, fortuna. Quiero pedirte que me des la capacidad de discernir la verdad y de madurar humanamente en el cristianismo, porque si no, no tiene sentido el evangelio. Si no, no tiene sentido lo que hacemos. Si no, no tiene sentido tantos años, hermano, de proceso, tantos años de vivir la vida cristiana y no entender el corazón de Cristo. No tiene sentido. Y a lo largo de los años, ¿sabe qué? Veo el evangelio desde una proyección muy diferente como muchos los ven. Muchos ven al evangelio la manera más fácil de lucrar. Jamás hemos lucrado. Muchos ven al evangelio la manera más fácil de aprovecharse de los tontos. Porque ¿sabe una cosa? En el evangelio hay muchos ignorantes que no buscan a Dios y son manipulables. En el evangelio hay mucha gente que se aprovecha y por eso hablan tan mal del cristianismo, porque el cristianismo es el único, y lo voy a hablar como un término militar, el único ejército que cuando un soldado cae, le pega un balazo para que se muera de una vez. En cambio, en el ejército, los que han estado en el ejército, si un soldado cae y está vivo, se lo echan al hombro y se lo tienen que llevar hasta entregarlo al lugar para que lo restauren, lo sanen o se recupere. Entonces, nosotros tenemos que entender qué es lo que el Señor está hablando cuando dice vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y hay una coma, el escritor, los traductores, los escritores ponen una coma acá en sacrificio, porque me tengo que detener a pensar y a meditar. Yo creo que esta mañana salga usted meditando en su vida. ¿Es usted un sacrificio vivo delante de Dios o está muerto? O se está pudriendo un poquito parecido a aquel hombre que fue resucitado y que salió entre vendas, ¿verdad? El Lázaro. Y sale con vendas, con cuerpo de momia, con cuerpo de muerto, pero estaba vivo. Estamos nosotros realmente, hermano, somos seres que estamos entendiendo por qué estamos acá.
Yo le voy a decir una cosa, no se ha puesto a pensar el tiempo que nos tocó vivir este evangelio. Hace 20 años, mire, hace 20 años, de aquí a 20 años para atrás, vivíamos un evangelio diferente. Todo era pachangón, todo era que hacíamos un evento, llegaban hasta los que no queríamos que llegaran, ¿sí? Todo el mundo llegaba, hoy hermano, la gente después de la pandemia, después del COVID-19, muchos se murieron, pero muchos no se murieron, pero se murieron espiritualmente. Muchos no murieron. Pero mire qué curioso esto, porque el COVID afectaba el área pulmonar, ¿verdad? El sistema respiratorio. ¿Sabe que Satanás es experto en atacar, escuche esto, en atacar el sistema nervioso? Porque los espíritus, los neumas son espíritus. Y atacaban el área respiratorio. Usted y yo necesitamos, hermano, identificar, ¿estamos vivos o estamos muertos? O soy como aquella película, aquella serie famosa, ¿verdad? Una de las series más famosas de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? The Walking Dead, ¿sí? No le voy a mentir, una de mis series favoritas. Ay, pastor, ¿cómo va a ver eso? Eso es del diablo, no, mire. Es una de mis series favoritas, ¿sí? Y que a veces miraba y como así me habla el Señor, aunque usted no lo crea, Dios no es religioso, usted sí, pero Dios no. A veces estaba viendo y estaba viendo el zombie y que tal vez estaba el cuate así bien relajado y el zombie le mordía y se volvía eso. ¿Y sabe qué me decía Dios? Así es mi iglesia muchas veces. Se acomoda, se queda dormida, se queda como cree que ya ganó la batalla y cuando siente Satanás le pega un golpe bajo. Entonces, ¿por qué te hablo esto? Porque necesitamos identificar esta mañana, pedirle al Señor, vuestros cuerpos son sacrificios vivos delante de Dios. Y mire después, mire lo que dices. Otra vez se lo leo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Repita conmigo, santo. Dile al que tienes a la par, santo, dile. ¿Sabe qué significa la palabra santo? La palabra santo, muchos hablan de la palabra santo de muchas maneras. Hay muchas maneras básicas y simples de hablar de la palabra santo. La primera y la más fácil de aprender es que santo es apartado de, ¿sí? Apartado del pecado, aquel que es apartado del pecado. Pero nosotros necesitamos entender que la santidad va más allá de eso. La santidad va más allá de eso. Y hoy por hoy, si algo le está costando a la iglesia cristiana, a la iglesia que Cristo estableció, es ser santo. Algunos mensajes nos agradan porque nos hacen sentir un poco bien cuando estamos pecando y cuando estamos mal, ¿sí? Escuché a Dante Gebel decir en un mensaje que muy bueno su manera de pensar, que usted sabe que el hombre tiene, su manera de pensar es muy interesante y a la gente le agrada, aunque a veces su mensaje no va muy bíblico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Él decía, los pastores, cuando termina el servicio, no miden que las personas son personas y cuando regresan a su casa todo regresó a la normalidad. Ellos siguen en la unción, pero la gente no. Exacto, tiene razón. Tiene razón. Pero les voy a decir una cosa, los pastores también somos humanos, también somos personas y también nos desconectamos de la unción. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, aquí no estoy hablando ni de pastores ni de ovejas, necesitamos, hermano, cada día aprender a tener una relación con el Señor. Claro, yo no te estoy diciendo que tú tienes que salir aquí volando en las nubes, así, ¿verdad? Y la unción no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, hermano, que mañana a las 7 de la mañana se vuelve a repetir tu rutina. Te levantas temprano, estás metido en la cola, en el tráfico, la gente en el tráfico se saca la generación, te mencionan a tu mamá, a tu abuelita y a tu bisabuela, si no les das vía. Te llaman los de la tarjeta de crédito si tienes que pagar. Te llama hasta el que no quieres que te llame. ¿Me explico? Mañana regresas a tu realidad y la pregunta es entonces, ¿y entonces qué yo tengo que identificar en mi vida? Si mañana regresa a mi realidad otra vez o más tarde al llegar a mi casa la doña se pone rebelde y empieza a pelear. Mi amor, pero si dijiste que ibas a hacer chirmol. Sí, pero ya no quiero hacer chirmol. ¿Sí? Mi amor, pero si era lo que habíamos. Sí, pero y al rato empiezan a discutir por puras tonterías. Claro, eso no pasa en este ministerio. Eso pasa solo en otras iglesias, ¿oyó? ¿Verdad? Aquí no pasa. Aquí todas las hermanas son templadas, ¿verdad? Ungidas de Jehová, ¿sí? Sumisas. Así como dice que Sara le decía a Abraham, le decía, mi señor, así son aquí mis hermanas.
¿verdad? Mi señor, ¿qué va a comer? Le dicen acá, ¿verdad? Y si dice, no quiero, no, está bien, mi señor, lo que vaya, pero por eso le digo, eso es en otra iglesia, aquí no pasa eso. Entonces, hermano, la pregunta es, otra vez, ¿sacrificio vivo o nos estamos muriendo? Y cuando te digo nos estamos muriendo, yo sí quisiera que te quedes unos minutos pensando cómo está tu vida espiritual en estos últimos meses. ¿Sabe que a veces yo entiendo que nos atrapa la incertidumbre, por ejemplo? Nos atrapa el temor cuando no vemos que se cumple lo que Dios dice. La fatiga cuando hay un poquito de afán a causa de la economía, por ejemplo, ¿sabe? Y vamos a orar, yo estoy orando mucho, hermano. Yo estoy orando mucho por los empresarios, por los comerciantes, por la gente que tiene sus empresas, por los profesionales. Sabe que toda esta semana, hermano, estuve un poquito, tuve un poquito un bajón ahí, de que creo que a veces uno se excede un poco, y me excedí las semanas anteriores. Fuimos a predicar, a ministrar en muchos lugares y me afectó un poco. Pero la gente que me amaba, amigos, mírame, que son empresarios, mira, está duro, no hay venta. Mira, no he vendido, tengo que pagar el fin de semana 10,000. Depende del nivel de cada empresario. Tengo que pagar una factura de 20,000, tengo que pagar, y no había. Entonces, me explico, cuando está esa situación en nuestra vida, claro que viene el afán. Yo ya he estado ahí, yo ya estuve cuando te llaman para que tienes que pagar y tú no lo tienes todavía. Cuando tienes que cumplir con un compromiso y no lo puedes hacer. Cuando el domingo el Señor te dijo, dice el Señor que viene tu bendición, pero el lunes te están cobrando que no te van a demandar. ¿Cómo contrastas la fe con la realidad? Solo tienes que creer al Señor, solo tienes que mantener creyendo con la esperanza. Por eso dice la palabra de Dios que la esperanza no avergüenza. Señor, tú lo dijiste, Padre, y yo, Señor, sigo creyendo. Entonces, yo sé que estamos en un proceso. Sé que el cristiano, el apóstol Pedro, creo que es el que dice, hermanos, aunque muchos de nosotros en diferentes partes del mundo está padeciendo las mismas cosas. ¿Qué mismas cosas cree usted que padecían los cristianos? Persecución, vituperio, burla. La gente te ve mal, la gente te critica, la gente se burla de ti por tu credo, la gente te critica si te ve ofrendar, tan tonto, dándole el dinero al pastor, haciendo rico al pastor. Miren los lentes que carga el pastor. La gente habla de esa manera, te vitupera. La gente se burla, en vez de estar, mejor deberías irte a echarte un buen desayuno los domingos, debes estar yendo a la iglesia. Es la manera como el enemigo muchas veces, mis amados hermanos, ataca al cristiano. Vienen los ataques y después... Vamos a avanzar, ya voy a terminar. Hoy no tenemos teclado. Entonces viene lo más complicado, dice. Otra vez, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Su culto racional, lo que la gente va a ver es cómo usted se comporta delante de los demás. Lo que la gente va a ver es su testimonio de cómo usted vive como cristiano. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces ha echado a perder su testimonio? Póngame atención a esto. ¿Cuántas veces ha echado a perder su testimonio? Tenemos que tener cuidado nosotros de que a veces, hermano, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera tan incorrecta de actuar, le fallamos al Señor, ¿sí? Y tenemos que entender lo que el Señor está hablando a nuestra vida. Entonces, ¿cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces nuestro testimonio no está bien delante de Dios? Yo se lo pregunto a usted. Entonces, cuando nuestro testimonio falló nuestro culto racional. ¿Y cuántas veces la gente, por nuestro testimonio, la gente dice, para ir a la iglesia, si este hermano, ¿cómo es? No, mejor no, ni voy a la iglesia. Entonces, Pablo dice que es vuestro culto racional. Repita conmigo, culto racional. Ahora mire pues, este pasaje es el número 2, el más predicado. Y no me voy a tener mucho tal vez hoy. No os conforméis a este siglo. Mire qué poderoso Pablo, como que Pablo sabía, hermano, que constantemente se iba a estar repitiendo en el mundo un cambio constante en la mentalidad no os conforméis a este siglo. Yo le pregunto a usted, ¿cómo es este siglo? Mire, este siglo está lleno ahora de la inteligencia artificial.
Hermanos, pónganme mucha atención con esto antes de terminar. Yo lo bendigo, bendecimos la tecnología que nos ayuda a hacer, si usted quiere, nos puede ayudar a hacer presentaciones, enseñanzas, hasta bosquejos, pero por favor no se vuelva un idiota espiritual. Oiga lo que le voy a decir con respeto, ¿sí? Porque es la palabra correcta. Hay mucho idiota espiritual que ya no está estudiando la Biblia. ¿Sabe qué está haciendo? ChatGPT, por favor, hazme un bosquejo del amor de Dios con 5, me explico. Y está bueno, y cuando sale se lo despliega. Y como dijo alguien por ahí, nítido el bosquejo, ¿ah? Al rato, ¡hala, qué buena enseñanza, hermano! ¡Qué mensaje el que se echó el hermano! ¡Qué ese hermano es bien pilas! Sí, está bien, le voy a decir una cosa. Si usted lee la palabra, si cada año usted lee la Biblia completa cada año, yo le voy a permitir que usted haga eso, ¿sí? Utilice ChatGPT, utilice, ¿cómo están estos? Se me olvidaron los nombres ahorita de las inteligencias, todas esas inteligencias que hay ahorita, úselas. Pero no se vuelva un idiota espiritual, porque entre eso un día cuando se vuelva un dependiente, ya no va a poder desarrollar usted mismo el bagaje que Dios quiere poner en su vida. Lea la palabra, estudie la palabra, medite en la palabra, coma palabra, lea palabra, declare palabra. Y entonces sí, use el ChatGPT, está bueno, se vale, hazme un bosquejo de tal cosa, sí, está bueno, cabal lo que quería poner, le voy a quitar le voy a agregar está bien. Pero el problema del humano es que el humano, entonces Pablo dice, no os adaptéis. Tenga cuidado y no se conforme a este siglo. A lo que el siglo nos está entregando la inteligencia artificial. Nos está entregando comodidades, te está quitando la capacidad de pensar, te está quitando la capacidad de hacer y se la está entregando un instrumento para que tú te vuelvas un torpe espiritual. Es el tiempo, hermano, tenga cuidado con la inteligencia artificial. Tenga cuidado, úsela, es buenísima. Es buenísima, es una enciclopedia inmediata, ¿verdad? Porque usted, ¿cómo se preparan los huevos florentinos? Y le sale ahí, ¿verdad? Le sale ahí, sí, así se hace, es que ya se me había olvidado, dicen algunos, ¿sí? No, le voy a decir una cosa, está bien, úselo. Pero tiene que tener cuidado, hermano, de no caer en la adaptación de creer que eso es normal, porque eso no es normal, ¿oyó? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, tu entendimiento. Pónganme atención, ya voy a terminar. Yo sé que hay calor, ya va a empezar a llover y después va a tener frío. Vuestro entendimiento te tiene que aprender a traer discernimiento de qué es correcto y qué no es correcto. Hoy por hoy hay muchas cosas que se están dando en la inteligencia artificial, hermanos. Hay cosas buenísimas, pero hay cosas que no son buenas. Y ahí es donde empieza lo difícil de este sistema que está en el mundo. Y la pregunta es, ¿cómo está el cristiano en este momento con todo esto? Ay, pastor, es que como me cuesta leer la Biblia. Está bien, para eso tenemos aplicaciones que te la leen, que te la hablan. Ponla, si no te gusta leer, si te cuesta. Pero yo te tengo que decir, la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, si tú quieres caminar en lo agradable y perfecto para Dios, tienes que comenzar a indagar en tu vida. ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Eres sacrificio vivo o estás muerto? Porque si estás muerto, hermano, por eso no tiene mucho sentido para ti la adoración, no tiene mucho sentido para ti la búsqueda, no tiene mucho sentido para ti el amor, no tiene mucho sentido para ti la tolerancia, no tiene mucho sentido para ti aguantar a mi hermano, no tiene mucho sentido para ti el compromiso. Repite conmigo, compromiso. Hermano, comprométete con el Señor y el Señor se va a encargar de muchas cosas de tu vida. Con equilibrio, te lo estoy diciendo. Comprométete con el Señor. No seas una persona inestable. Ay, esto de mañana no tengo ganas de ir. No. Discúlpame. ¿Tú quieres que Dios sea fiel contigo? ¿Tú quieres que Dios bendiga tu vida? Aprende a ser fiel. Y mira que yo siempre te trato de enseñar y te digo, eso no quiere decir que, pastor, fíjese que como viene el mundial, cabal me regalaron el boleto de la final Argentina contra no sé cuál. ¿Sí? Ya le estoy profetizando que Argentina es el próximo campeón. No es broma. ¿Verdad? Entonces, pero sí, Argentina es uno de los mejores equipos, ¿no? Entonces, ¿a qué le quiero decir esto?
Entonces, claro, se vale que se vaya a echar su viaje, su colazo, su descanso, su recreación, pero aprenda a ser ordenado con el Señor. Aprenda a no dejar tiradas las cosas, ¿sí? Hay jóvenes que a veces se van. Yo le pregunto a mi amigo, mira, ¿y te avisó? No, no me avisó nada, solo me avisó que ya estaba en el puerto, ¿ah? No, entonces tenga cuidado, pues sea respetuoso, pastor, mi hermano, fíjese que me voy a retirar, le aviso una semana antes para que ponga, vaya, está bien, ¿verdad? No me avise, pastor, por aquí, siempre le aviso, ¿verdad? Como el chavo, como Chespirito, le aviso que si quiere, que si cuenten conmigo, ¿cómo es? Que no me llamen conmigo, no cuenten conmigo para nada, no sé cómo era la cosa, ¿sí? Ahí está, mira, gracias, Paulita, ¿sí? Si saben contar, no cuenten conmigo porque no estoy, ¿sí? A veces nos pasan esas cosas y eso no es correcto. Entonces, voy a concluyendo en esta hora, mis amados hermanos, porque creo yo que necesitamos como iglesia entender lo que se viene. Y lo que se viene es un ataque muy fuerte. Mire, estamos por entrar a un tiempo de elecciones en Guatemala y mire, yo miro la cosa, tenemos que orar mucho como cristianos. Porque hay un montón de confusión en los medios de comunicación que yo me atrevo a decirle ahorita, ore y que el Espíritu Santo de verdad hable, porque cada quien ahorita se vuelven todos cristianos. Ahorita se vuelven todos santos, ¿verdad? Ahorita todos son ayudadores a la gente. Es demagogia política y nosotros, hermanos, necesitamos orarle al Señor que bendiga a Guatemala, que bendiga a esta nación, que bendiga a este país, que nos ayude, que miren lo que está pasando en Guatemala, hermano. Hemos estado orando, este ministerio está orando, hacemos vigilia y oramos por eso. Somos parte de un cuerpo, somos parte de un grupo de iglesias que está orando por Guatemala. Mire tanta delincuencia, tanto asesinato. Mire lo que pasó esta semana, una balacera allá en la Interamericana. Imagínense, unos muchachos eran jóvenes, hermano, ni siquiera eran jóvenes, como de 25 años, yo no sé. Se pegaron de balazos con los policías y prefirieron morirse que de repente salir huyendo o entregarse. Pero ya para llegar a ese nivel de debatirse como que fuera el viejo oeste, se puede imaginar qué nivel de violencia hay en el corazón de una persona. Entonces, yo le quiero dejar a usted, necesitamos estar orando por Guatemala, estar orando por esta nación, estar orando por los jóvenes, estar orando por nuestras generaciones que se están preparando en las universidades. Nuestros hijos están por salir al mundo real, a trabajar en sus áreas laborales que se han especializado. Oremos para que sean jóvenes íntegros. Que cuando vengan a hacer ofrecimientos sean íntegros y se manejen en integridad. Necesitamos que la iglesia de Cristo, hermano, no solo sea pandereta, aleluya, y que haga bulla, ¿sí? Sino que evidencia que Cristo está en usted, porque usted es una persona que es testimonio allá afuera. Sacrificios vivos. Que cuando te llegan a decir, mira vos, no digas nada, si no decís nada te voy a dar tu buena comisión. Y pasamos esto bajo de... No, hagamos las cosas correctamente. Si Dios te dijo que te va a bendecir con el negocio turbio, no. Si no lo haces, te va a bendecir de todos modos. Te va a bendecir el Señor, te vas a sorprender. Es el problema que tiene el mundo. Entonces, ¿somos sacrificios vivos o estamos muertos? Yo te quiero dejar en esta hora, ponte sobre tus pies. Quiero dejarte que aprendamos juntos a amar a Dios. Que aprendamos juntos a pesar cómo está nuestra vida. Muchas bendiciones. Te esperamos los días domingos en Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Si tú no tienes dónde congregarte, ven con toda tu familia los días domingos a las 11:30 a.m. En los enlaces de abajo encontrarás nuestra ubicación. Que el Señor te bendiga.